Siento un orgullo profundo de esta tierra querida, de sus ríos y mares. Hay montaña divina, que la risa no falte, la pasión y el amor, y que nuestra vida sea el más grande valor. Es el momento de Antioquia, de nuestra gente, de nuestra vida, de nuestra tierra. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Es la experiencia, es la amistad, la transparencia. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Ser diferente es nuestra potencia, la libertad es nuestra esencia. Estar unidos por la región es nuestro sueño, nuestra pasión. Que la risa no falte, la pasión y el amor, y que nuestra vida sea el más grande valor. Es el momento de Antioquia, de nuestra gente, de nuestra vida, de nuestra tierra. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Es la experiencia, es la amistad, la transparencia. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Unidos. Gobernación de Antioquia. Desconectémonos todos de esa red. Entonces, conectamos. Buenas tardes para todos. Es un placer contar con la presencia de dos personajes importantes en el ramo de la salud, el doctor Ramón Abel Castaño, una persona ampliamente conocida en el medio, es médico, máster en gestión y política de salud, ha sido consultor en sistemas de salud, innovación, en modelos de prestación y de contratación basados en valor y desarrollo y certificación de los centros de excelencia en salud. Y contamos también con la presencia del doctor Jorge Eduardo Suárez Gómez. Él es médico especialista en gerencia del control interno y la auditoría médica, con maestría en administración de salud y máster en enfermedades infecciosas y en el VIH. Muchas gracias, doctores, por asistir a este streaming, a compartir sus conocimientos. Es un tema que ha venido en boga en los últimos años, dada la importancia de tener oportunidad en el diagnóstico y en el seguimiento de las enfermedades crónicas, tanto las transmisibles como las no transmisibles. Las pruebas rápidas han dado un paso bastante importante en la tecnología que nos apoya a los clínicos en todo el proceso de diagnóstico, control y seguimiento de los pacientes que tenemos en los diferentes programas. Las pruebas en el punto de atención o POCT, como las conocemos normalmente, son una ayuda importante para todo el trabajo, sobre todo en el primer nivel de atención, en la atención primaria y en aquellas poblaciones que tienen dificultades de acceso para los servicios de salud y sobre todo de los temas de laboratorio, donde podemos en una corta atención y en una misma atención tener todo el proceso de diagnóstico y que podamos darle la atención integral al paciente. Entonces, sin extenderme más en el tema, doctor Ramón Abel, doctor Jorge, bienvenidos, y les doy paso para que nos hagan las presentaciones
y al final de la charla podemos tener o abrir un espacio de preguntas. Bueno, muchas gracias, Luis Enrique. Creo, me están oyendo, ¿cierto? ¿Está todo bien? Sí, señor, escuchamos bueno, perfecto. Y están viendo mi pantalla. Bueno, quiero iniciar esta conversación haciendo una reflexión sobre las ventajas tan importantes que representan estas pruebas point of care en el contexto actual de la práctica clínica. ¿Por qué? Porque tenemos el laboratorio tradicional, como todos lo conocemos, es un proceso o es un modelo de negocio que está basado en esa gran central de procesamiento que denominamos el laboratorio centralizado y que tiene una lógica muy clara, que es la lógica de las economías de escala. ¿Por qué? Al contar con unos analizadores de alto costo, muy costosos, automatizados, robotizados, estos analizadores son capaces de procesar un gran volumen de muestras en un día o en una hora, ¿cierto? Por lo cual entonces requieren una red muy amplia de toma de muestras para poder alimentar esa lógica de las economías de escala. La lógica de las economías de escala dice que entre más pruebas hago yo en un laboratorio o en un aparato o en una máquina de estas, el costo por prueba va a ser cada vez más bajo. Entonces, en esa lógica de las economías de escala, el laboratorio tiene que ser cada vez más y más y más grande para poder tener costos más y más y más bajos. Y no es una sorpresa, todos sabemos que en Colombia el laboratorio de hoy cuesta menos por prueba en pesos constantes de lo que costaba hace 10 o 15 años, gracias precisamente a esta lógica de las economías de escala. Y eso está muy bien. Si tenemos laboratorio de más bajo costo y de mejor calidad, pues nadie estaría en desacuerdo con eso. Pero ¿cuál es el problema? Que es que para operar eficientemente ese laboratorio yo necesito una amplia red de toma de muestras, lo cual se refleja en los procesos para el paciente, miren ustedes, en una cantidad de pasos, desde que el doctor solicita el examen. El paciente tiene que volver al otro día, usualmente en ayunas, para la toma de la muestra. Normalmente no viene al otro día, puede venir a los 2 días, a los 3 días, a los 5 días, a la semana o no volver. Después de que se toma la muestra, el laboratorio hace el procesamiento de la lectura, el procesamiento de la lectura con todas esas eficiencias que les decía, produce un informe, un resultado. El paciente en algunos casos tiene que ir hasta el laboratorio por el resultado, en otros casos se va hacia automáticamente en la historia clínica, pero el paciente tiene que volver donde el doctor para tomar a un segundo contacto, para tomar una decisión clínica con base en el resultado que se obtuvo del laboratorio. Entonces, esto pues finalmente nos toma tiempo. Es muy eficiente para el laboratorio centralizado. Gracias a ese modelo de laboratorio centralizado tenemos pruebas hoy mucho más baratas y de mejor calidad que hace 10 o 15 años, pero a costa de el problema para el paciente por esta cantidad de contactos, ¿cierto? Si ustedes lo miran, tanto en el contexto de la hospitalización como el servicio de urgencias, pero sobre todo en los servicios ambulatorios y en los servicios comunitarios, ahora que tenemos, por ejemplo, seguimiento a pacientes COVID o cercos epidemiológicos para identificar contactos y hacer seguimientos. Eso es trabajo en comunidad, ni siquiera en consultorios. Entonces, imagínense ustedes ese modelo de laboratorio centralizado con los pasos. Claro, el doctor ordena, se toma la muestra, se lleva al laboratorio centralizado para procesamiento, se produce un reporte y se toma una decisión clínica. En una hospitalización eso puede tomar 1 o 2 días. En un servicio de urgencias puede tomar 4 o 6 horas o más. En un servicio ambulatorio puede tomar 5 o 6 días, una semana, 15, 20 días, ¿cierto? Y en un diagnóstico en comunidad para un brote de enfermedades infecciosas de interés en salud pública, pues es sumamente lento. Entonces, las implicaciones para el paciente tampoco son triviales. El paciente va a pensar, oiga, me ordenaron una prueba de laboratorio, tengo que venir mañana o la otra semana que me dé permiso en la empresa, eso me va a implicar más gasto, tengo que salir en ayunas de mi casa, entonces me toca desayunar por ahí en la calle. Finalmente el paciente está pensando, y piensen en un paciente de bajos ingresos, mayor gasto de bolsillo, me voy a tener que ausentar del trabajo. Bueno, si es un paciente que es trabajador informal, para ese paciente ausentarse de su esquina donde vende mangos ese día no come, ¿cierto? Ausentarse de su chacita donde vende cafecito por la mañana para los que entran a trabajar. Si ese día no vende café, ese día no come. Entonces, para ellos no es un asunto trivial.
También los costos de transporte y otros costos de bolsillo, pero también la morbilidad evitable. Oiga, si yo necesito este diagnóstico rápido y espero 2 días, 3 días, una semana, ¿cierto? ¿Qué va a pasar en ese lapso de tiempo? Termino agravándome y llegando al hospital por algo que si me hubieran diagnosticado a tiempo e iniciado un tratamiento a tiempo, probablemente no hubiera llegado a lo que llegué. Entonces, miren lo importante desde el punto de vista de la experiencia del paciente, que a veces nosotros como prestadores de servicios y como organizadores de los servicios de salud, a veces no pensamos en las realidades de los pacientes. Y estas son realidades de todos los días, ¿cierto? Pregunten ustedes en régimen subsidiado, con población informal que trabaja en sector informal o que no trabaja, ¿cuál es la proporción de pruebas que se ordenan y el paciente nunca viene a tomárselas? O de las que se viene a tomar, ¿qué porcentaje nunca viene al segundo contacto? Es interesante que hagamos esa medición. Para el sistema de salud también hay problemas porque se nos pierden los pacientes. Cuando el paciente no viene a tomarse la prueba, la muestra, o viene a tomársela pero no viene al segundo contacto, pues perdemos el paciente. Ahorita vamos a ver cómo es de importante eso. También queremos evitar la morbilidad evitable, hacer diagnósticos oportunos, rápidos, para arrancar de una vez el tratamiento que haya que hacerlo. Para los hospitales y servicios de urgencias, lo mismo. Vamos a tener menos rotación de camas porque una prueba que puedo obtener en 15 minutos, máximo media hora, en el laboratorio centralizado se me va a demorar 2 horas, 3 horas, 6 horas, ¿sí? Y entonces voy a tener menos rotación de camas. Probablemente también voy a tener casos de morbilidad evitable, porque si más me demoro en tomar decisiones, pues más problemas voy a tener de flujo de pacientes que me van a terminar demorando la toma de una decisión oportuna. Entonces, tenemos 3 ventajas grandes, muy importantes para la diabetes en particular. El inmediatismo en la obtención del resultado. Segundo, la muestra mínima, que muchos dirán que no es tan importante, pero para un adulto mayor, donde es una proeza canalizar una vena para sacar sangre venosa, o en un bebecito o en un recién nacido de bajo peso, este tema de la muestra mínima no es un asunto trivial. Y también el uso en regiones apartadas o allí donde no están los laboratorios centralizados, donde se necesita una respuesta inmediata. Miremos las de a una. El diagnóstico oportuno y el menor número de contactos son importantes. Hacer un diagnóstico oportuno reduce la morbilidad evitable, reduce las pérdidas de seguimiento. Pérdida de seguimiento quiere decir que el paciente no viene para la toma de muestras o viene a esta, pero no viene al segundo control. Para los hospitales y emergencias ya veíamos, aumenta la rotación de camas y se reduce también la morbilidad evitable. Hablemos del menor número de contactos. Es una ventaja para el sistema de salud, para el paciente, para la salud pública y para el médico. ¿Por qué para el sistema de salud? Porque son menos contactos, menos consultas. Si por cada 100 consultas se generan 15 pruebas de laboratorio en promedio, supongamos, esas 15 pruebas de laboratorio implican 15 consultas de revisión de resultados. Así sean así en la puerta entre paciente y paciente, o así sean, como lo llaman muchas EPS, consulta de revisión de exámenes, que es mucho más cortica. Si yo puedo prescindir de esa consulta de revisión de exámenes, voy a liberar una cantidad de recursos importantísimos que pueden ser dedicados para ver nuevos pacientes de primera vez. Para el paciente, ya lo decíamos, menos gasto de bolsillo, menos ausentismo laboral, menos tiempo para recibir atención. ¿Quién dijo que los pacientes son felices viniendo a hacer cola en un laboratorio, una toma de muestras desde las 5 de la mañana para salir a las 6:30 o 7 muertos de hambre a buscar un desayuno? El paciente preferiría haberse quedado en su casa, levantarse como todos los días a las 6 de la mañana, organizarse y salir para su trabajo, para estar una horita más durmiendo, por lo menos, o tener que sacrificar un fin de semana para tomarse la muestra porque en la empresa no le dan tiempo. Yo prefiero como paciente tener ese fin de semana para quedarme en mi casa con mi familia disfrutando. Es decir, la gente tiene muchas más áreas en las que quiere dedicar su tiempo que dedicarlo a hacer una fila en un laboratorio y después para una nueva consulta de revisión. Para la salud pública, ya lo veíamos, las pérdidas de seguimiento son sumamente importantes, no es un asunto trivial. Y para el médico, pues no tener que estar recibiendo pacientes para revisión de exámenes, como los de uno muchas veces, no, ahí en la puerta, entre un paciente y otro, no, venga, cuando le salga el resultado, viene y me lo muestra ahí, yo tengo un espaciecito ahí a las 2, entonces se nos vuelve esa aglomeración de pacientes en las salas de espera, esperando a que el doctor le dé un campito para revisar el examen. Eso definitivamente lo deberíamos acabar, ¿cierto? El tema de la muestra mínima decíamos que es clave para neonatos ancianos y por la comodidad para el paciente también, ¿cierto? No es un asunto que no se deba tener en cuenta. Y en territorios apartados, pues ni se diga, es la única opción para sustituir al laboratorio clínico. En el caso de la diabetes, entonces, imagínense ustedes, devolvamos aquí al de
al del menor número de contactos y el diagnóstico oportuno. Qué rico poder uno en una institución hacer un diagnóstico oportuno oportunista, un diagnóstico oportunista. Un paciente obeso que tiene riesgo, o sea, un FINRISC positivo de 15, ¿cierto? Y digo, este paciente es diabético, a la fija que es diabético. Qué rico yo poderle hacer una hemoglobina glicosilada inmediatamente y no tener que decirle, le voy a ordenar esta prueba para que venga mañana porque usted de pronto es diabético. El paciente dirá, diabético yo, ¿qué va? No, y se le olvida y no viene. Entonces nunca lo vamos a detectar, sino el día que debute en la UCI con un infarto, ahí sí nos vamos a dar cuenta que era diabético y que había estado viniendo a consulta en los últimos 3 o 4 años y que le habían ordenado una prueba de hemoglobina glicosilada y nunca vino porque le dio pereza, porque él se sentía muy bien, él no sentía nada. Oiga, yo cojo un paciente de estos con un FINRISC de 15, le cojo el dedito y venga que le voy a hacer una hemoglobina glicada ya. Ay, ¿cómo así, doctor? ¿Eso qué? Tranquilo, usted no se preocupe. Présteme el dedito y yo le pego un chuzoncito. Don José, ¿cómo le parece que usted tiene esa hemoglobina en 10? Ay, doctor, ¿y eso qué quiere decir? Pues que usted casi con seguridad es diabético. Hay que hacerle una segunda prueba para confirmarlo y me hace el favor y viene mañana y le hacemos la prueba y le arrancamos el tratamiento para la diabetes. Paciente detectado a tiempo y seguramente si hacemos un muy buen manejo de ese paciente desde un principio, podemos o evitar el daño de órgano blanco o detener el que en algún momento esté produciéndose y vamos a tener un resultado en salud mucho mejor para el paciente, un menor costo para el sistema por una menor morbilidad que era evitable y gracias a que pudimos hacer el contacto inmediatamente. La pereza de los pacientes venir para la toma de la muestra y para la segunda consulta no es un asunto trivial, no es un asunto trivial. Ustedes lo saben porque están todo el tiempo en la prestación y saben que los pacientes o no tienen tiempo, o no tienen plata, o tienen tiempo y plata, pero les da pereza, ¿cierto? O no les dan permiso en la empresa, tienen todos esos problemas. Entonces, no es un asunto trivial hacer esa detección temprana, ese diagnóstico oportunista. Imagínense ustedes un perfil lipídico, la misma cosa. Venga, usted tiene antecedentes en su familia de infartos a temprana edad, tiene factores de riesgo para, venga, yo le hago un perfil lipídico de una vez, rapidito, y sabemos, cada que usted venga aquí a consulta, sea por una gripa, sea por lo que sea, le voy a hacer un seguimiento de perfiles lipídicos si tomamos la decisión si iniciamos un tratamiento o no. Es decir, ese diagnóstico de oportunidad, como se dice, ese diagnóstico oportunista, es sumamente importante en todo lo que tenga que ver con riesgo cardiovascular. Y hoy porque estamos hablando de diabetes, pero puedo seguir dándoles ejemplos en enfermedades infecciosas, en otros tipos de condiciones. Ahora con el COVID sí que es verdad que tuvimos la oportunidad de demostrar cómo era importante hacer el diagnóstico rápido y tener el resultado inmediato lo más confiable posible, ¿cierto? Entonces tenemos una gran cantidad de ventajas que se interponen o se anteponen a este paradigma, diría yo, del laboratorio centralizado. El laboratorio centralizado, repito, es muy eficiente en términos de costo por prueba. Gracias a ese laboratorio centralizado, a esa tecnología tan impresionante de última generación, tenemos pruebas cada vez más baratas y de mejor calidad, pero a costa de estas barreras de acceso y todos estos problemas que nos aumentan la probabilidad de que los pacientes no tengan sus dos controles que no aumentan la probabilidad con esos dos contactos adicionales de que el paciente finalmente no termine obteniendo la información que nosotros necesitamos para tomar un diagnóstico, una decisión de diagnóstico de tratamiento. Ahora, ustedes dirán, sí, pero ¿será que el point of care sí es confiable, sí tiene la misma validez y confiabilidad, la misma precisión y exactitud que las pruebas de laboratorio centralizado? Esa pregunta es muy fácil de responder porque los equipos de point of care de tercera generación que están utilizando esos estándares de la OMS, los estándares de seguridad, de validez y de confiabilidad, de sensibilidad y especificidad, se están fabricando para cumplir con esos estándares. La única duda que le quedaría a uno sería si están manipulando correctamente el equipo las personas que no tienen entrenamiento para eso. Pues la otra buena noticia es que uno de los estándares de la OMS para estos equipos es precisamente que sean fácilmente manipulables, que requieran un entrenamiento mínimo para que personas que no son expertas en diagnóstico in vitro puedan utilizarlas, ¿sí?
y puedan obtener la información que se necesita en el momento que se necesita. Entonces, la operabilidad de estos equipos, todo lo que tiene que ver con la fase preanalítica y posanalítica es prácticamente el único reto que le quedaría a uno para poder tener la tranquilidad de que tiene un resultado confiable, válido, específico, sensible, preciso y exacto, ¿cierto? Las tecnologías son tan bien desarrolladas que pueden autocalibrarse, que requieren un control de calidad que claramente no se puede hacer con los estándares de un laboratorio centralizado porque requiere un proceso diferente, pero hay que desarrollar esos modelos para que sea posible hacer todos estos procesos. Pero creo ciertamente que gracias a la pandemia, hoy en día, tanto los doctores como los prestadores en general, el recurso humano en salud, como los pacientes, ya reconocen que hay una tecnología a la mano que se llama laboratorios point of care que permite obtener diagnósticos inmediatos de manera precisa y de manera exacta con todas las mismas garantías de calidad que un laboratorio centralizado. Con esto termino, Luis, y muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a esta audiencia. Estaré aquí presente para la discusión. Adelante. Muchas gracias, doctor Ramón Abel. Excelente la presentación, muy clara en términos de costos y en términos sobre todo de la oportunidad en la atención de los pacientes y en términos de disminución de contactos del usuario, lo que puede redundar, según entendí en su presentación, en una mayor adherencia al tratamiento y al seguimiento de la enfermedad. Entonces, nos parece que es un tema bastante interesante y vamos a escuchar en este momento al doctor Jorge Suárez, que también nos va a hablar sobre el tema y a contarnos sobre la experiencia y por qué es importante la POCT en la atención básica en salud. Adelante, doctor Jorge. Buenas tardes, Luis. Gracias. Ramón Abel, encantado de verte. Bueno, me pareció muy interesante el planteamiento de Ramón. Es increíble las posibilidades que la tecnología nos están brindando. Es claro que en urgencias, en hospitalización, en diferentes ámbitos de atención hospitalaria y aún en comunidad, estas tecnologías brindan unas ventajas impresionantes. ¿Por qué utilizarlas en atención básica? Digamos, en términos generales, el prestador que hace esta atención, que es el encargado de las rutas de atención en la parte inicial, de entrada, de puerta de entrada para nuestros usuarios, en el marco de las cápitas y sorteado el tema pues, de las tarifas, del monto de la cápita a pagar, de las metas por cubrir, en medio de todo nos va bien, tenemos un flujo de recursos adecuado, podemos controlar más o menos nuestros costos y en términos generales mantenemos una salud financiera adecuada y logramos brindar y atender a las personas que, bien sea en nuestros centros de atención o por demanda o por la educación que se ha venido haciendo, pues demandan sus citologías, sus evaluaciones de menores de 5 años, las embarazadas, etc. Hay unos elementos que los que trabajamos en estos temas de atención básica, que estamos en la prestación de servicios en primeros niveles de atención, debemos tener en cuenta en este momento. El primero tiene que ver pues, con todo el despliegue e implementación de la ruta de atención, que son, digamos, la forma en que se materializa la política de atención integral en el país y que son la evolución lógica de la antigua 412, en medio de lo que muchos de nosotros aprendimos a gestionar estas acciones de promoción y prevención en salud. Esta ruta tiene algunos elementos adicionales, son obviamente la evolución de lo que desde el año 2000 se venía implementando. Establece una serie de actividades actualizadas, amplía la cobertura a toda la población en forma general y establece unas frecuencias y unas condiciones que deben garantizarse para avanzar en el mejoramiento del riesgo primario o del manejo de riesgo primario, la identificación, la evaluación integral, la identificación de elementos y la aplicación de algunas herramientas para protección específica de esta población. En 412 tuvimos algunos problemas que se evidenciaron
antes de la publicación de esta ruta, y es que las coberturas, a pesar de los esfuerzos y la educación y todo el despliegue que se realizó durante todo el tiempo que 412 estuvo vigente, pues no fueron las más adecuadas. Diversos análisis hablaban del 30, del 40, del 50% como coberturas máximas para diferentes actividades, y por cuenta de ello los efectos y los beneficios que se esperaban de la misma no fueron alcanzados en su totalidad. Entonces, parte del ejercicio tiene que ver con, cómo no, actualizar las actividades de promoción y mantenimiento de la salud y buscar mecanismos para corregir ese problema de coberturas, dejando de hablar de pronto un poco de actividades individuales y centrándonos en la cobertura efectiva de la población. Adicionalmente, varias de estas intervenciones involucran no solamente una, sino 2, 3 o hasta 7 procedimientos, como en el caso del tamizaje de riesgo cardiovascular y metabólico, que deben ser cumplidos en las periodicidades establecidas por la norma para considerar que se ha logrado cumplir y garantizar la actividad que está establecida de forma obligatoria para la población. Con eso en mente, el Ministerio ha venido desarrollando algunas herramientas y implementándolas con el objeto de monitorear y hacer seguimiento al cumplimiento de esas actividades que la ruta sobre todo de promoción y mantenimiento de la salud ha establecido para la población. Con base en reportes de información ya implementados de tiempo atrás en el país y con un ejercicio centrado en las personas, en el seguimiento de las acciones que cada persona ha venido recibiendo en el tiempo, el Ministerio realiza el seguimiento nominal, persona a persona, afiliado a afiliado, de las coberturas por intervención, desagregadas, ya bien sea por territorio, por asegurador o por prestador, y ha venido disponiendo dicha información en cortes trimestrales que, partiendo de la base de registro de afiliados y relacionándola con los prestadores allí registrados y cruzándola con el informe de actividades realizadas persona a persona, nos dan la posibilidad de generar una serie de datos, de información que permiten acercarse al tema de si estamos cumpliendo o no con las coberturas y con las actividades planteadas en la ruta, y si estas actividades efectivamente están llegando a población en los términos que la norma lo estableció. Con base en este procesamiento, ya están disponibles y en operación 4, digamos, salidas de información que muestran en la primera etapa para población general el comportamiento de esas intervenciones en el país, discriminado por actores, y se plantea ya, según lo que ha informado el Ministerio, una segunda etapa específicamente para la cohorte de hipertensión y diabetes, en la cual esperamos la información esté disponible en corto tiempo. 4 salidas que, dependiendo del uso que se les dé, nos muestran y ponen cierta presión en los responsables de garantizar la prestación efectiva de esas actividades, la cobertura efectiva de las poblaciones y por eso el avance en el mejoramiento de resultados en salud. La primera de ellas, a la cual cualquier persona que tenga acceso a Internet a través de la página del Ministerio de Salud, en el banner, en el link de Ahí Estoy Contigo, puede acceder, nos despliega la información de las 11 actividades programáticas de ruta de promoción y mantenimiento de la salud, discriminada por territorio y por intervención. Aquí tengo señalado simplemente el distrito de Cartagena, que es el donde estoy ubicado en este momento. Desagregada por territorio, el dato para este caso, para el tamizaje de riesgo cardiovascular para este territorio, la cobertura efectiva de la población que reside en este territorio para ese corte, que es creo que el de junio de 2021, desagregada por asegurador y desagregada por prestador. Entonces, cualquier persona puede ingresar a esta plataforma y verificar si está interesado en ello, si ha recibido la información, el comportamiento, por ejemplo, de su asegurador en su territorio y dentro de la red de su asegurador, del prestador que lo atiende, información que creemos es muy importante para hacer ejercicio de la libre elección
porque si yo soy un usuario que tiene esta información, pues seguramente querré ser atendido o cubierto por el asegurador que mejor desempeño tiene y ha venido mostrando en el tiempo en estas actividades que son para proteger mi salud, y dentro de esa red por los IPS que mejor actividad y mejor cobertura vienen mostrando, porque es mi salud la que está en este momento en juego. Entonces, esta primera salida, que es una salida abierta a todo el público, debe orientar la selección tanto de aseguradores como de prestadores en los territorios hacia aquellos que mejor nivel de cobertura de población están mostrando en los diferentes cortes que se publican. Simultáneamente, y también está en operación a través de mi seguridad social, esto sí vía usuario y login, cualquier persona que tenga acceso, esté logueada, haya construido su usuario en esta plataforma, que es de libre consulta, tiene acceso dentro de una de las salidas de información a lo que se ha denominado mis intervenciones en salud, que son aquellas intervenciones que las aseguradoras deben garantizarle de manera obligatoria para mantener su estado de salud. Entonces, en este caso, haciendo uso de mi usuario, he ingresado a la plataforma de mi seguridad social, hago clic aquí en mis intervenciones en salud y se despliega el contenido o al ese corte, que es junio 2021, el estado de las actividades programáticas que mi IPS primaria, que está registrada en este momento, debe garantizarme, y al desplegar cada una de las acciones, y despliegue aquí la de riesgo cardiovascular metabólico, veo para cada uno de los procedimientos que componen esta intervención el estado a ese corte y tanto de su realización, su validez, su permanencia, y unas recomendaciones de demanda que debo realizar, si es el caso, a mi IPS primaria para garantizar que esas actividades que están destinadas a valorar mi riesgo en salud y a intentar acercarnos a medidas para mantenerlo, pues me sean prestadas efectivamente. En este caso, puedo ver, por ejemplo, que hay un procedimiento que debe ser realizado de forma inmediata y puedo proceder a demandarlo efectivamente a mi IPS. Esto fortalece igualmente mi percepción de riesgo y las medidas que de autocuidado debo desarrollar. Entonces tenemos presión en torno a la gestión de esas intervenciones en el territorio, que debe orientar la toma de decisiones en cuanto a dónde debo estar afiliado y por quién debo ser atendido. Tengo el acceso también ya individualmente a el reporte del estado actual de mis intervenciones, de las acciones que debo desarrollar y demandar efectivamente a mi IPS. Y a nivel de prestadores, el Ministerio ya dispone de un cubo de información que permite a los actores, digamos, desagregar esta información, navegarla a través de variables y buscar por intervenciones, por asegurador, por territorio, los niveles efectivos de cobertura en cada corte, en este caso el corte de junio 2021, y construir seguimientos como este que ustedes ven acá, a partir de los cortes que el Ministerio dispuso desde septiembre de 2019 a junio de 2021, que son tan vigentes, verificar el comportamiento, en este caso, pues para el nivel nacional, pero se puede desplegar para cada actor, cómo han venido comportándose las diferentes actividades en cuanto a coberturas poblacionales y cuáles han sido las tendencias que vienen evidenciándose, bien sea por actor, por asegurador o por IPS. Adicionalmente, desde por lo menos octubre del año pasado, las aseguradoras vienen teniendo a disposición por una entrega de información desde el Ministerio de Salud de la base de datos de cada uno de sus afiliados con el seguimiento nominal procesado desde esa aplicación, que les indica de sus afiliados por prestador primario de su red qué actividades han sido cubiertas efectivamente y están vigentes, es decir, que personas están cubiertas, en este caso para la actividad de tamizaje de cáncer de seno, qué actividades están por vencerse y deben ser realizadas en el lapso de 30 a 90 días, cuáles fueron realizadas y qué personas han sido cubiertas, pero esa actividad ya está vencida y debe ser repetida de inmediato, o cuáles definitivamente son los afiliados que
por cualquier razón nunca han recibido alguna de esas tecnologías, no se encuentran cubiertos, no han sido contactados y no se les ha practicado los procedimientos, lo cual da una información muy valiosa, no solo para la gestión, buscar introducir la demanda de estas personas, sino también para el seguimiento y la evaluación del desempeño de aseguradores y de prestadores, que en la mayoría de las ocasiones han capitado esta actividad, pero deben garantizar vía esos contratos realizados la cobertura efectiva y adecuada de la población. Esto adicionalmente se junta con algo que ya va a ser una realidad en corto plazo, como lo planteó el Ministerio de Salud en la actualización del decreto 4747, en donde los recursos que no hayan sido ejecutados con actividades realmente garantizadas de acuerdo con las frecuencias y las tecnologías establecidas en la ruta, pues deben ser devueltos, si no se pueden garantizar con otro prestador, devueltos al sistema, porque están destinados a garantizar una cobertura efectiva de servicios y no han sido ejecutados en forma adecuada. Es decir, que los prestadores que hasta ahora estábamos como tranquilos haciendo las actividades, mostrando el cumplimiento de las metas de actividades, van a ser evaluados por las coberturas a partir de esta información, y el incumplimiento de ellos va a tener un efecto bastante notorio sobre el recurso que están recibiendo vía capital, el cual deberá ser devuelto a la ARP para que ella consiga otro prestador que sí pueda garantizar esas coberturas, o si no lo hace, debe ser reintegrado al sistema de salud vía supervisión de la Supersalud. Entonces tenemos una serie de elementos que, digamos, estresan un poco el ejercicio que hasta ahora venían realizando los prestadores encargados de esta atención básica, una presión creciente por la implementación de las rutas, que si bien viene siendo progresivo, está siendo cada vez mucho más exigible. Unos ajustes normativos tendrían a garantizar ya no solamente la realización de actividades, sino la cobertura efectiva de las poblaciones que, según la norma, tienen derecho a recibir estas atenciones en las frecuencias y bajo las directrices que ha establecido la ruta. Una inquietud indudablemente por el desempeño de estos prestadores primarios, que en el marco de las redes que han constituido los aseguradores son los encargados de desarrollar las actividades por el mecanismo de contractual que hayan pactado. Indudablemente unas glosas de cobros crecientes por incumplimiento de estas coberturas, y la discusión clara de que hoy debemos dejar de medir tanto actividades que puede estar realizando sistemáticamente sobre una población en detrimento de aquellos que nunca han demandado o nunca han podido contactar por diferentes razones, versus el seguimiento de coberturas, que es lo que la ruta viene impulsando y el Ministerio viene monitoreando. Eso, digamos, nos hace sentarnos a pensar qué debemos hacer para ajustarnos y para evitar que esas medidas y esos sistemas de monitoreo y, digamos, todo el cambio normativo y la presión que viene realizándose en torno a estos procesos de atención primaria, pues afecten la estabilidad de los prestadores y su estabilidad financiera también. Indudablemente hay que repensar la forma como se prestan los servicios. Ya no basta solamente con tener una oferta disponible y cubrir a aquellas personas que vienen, o hacer una serie de actividades extramurales que lleven alguna información, algún tipo de actividad de la población, sino que hay que garantizar que a través de los mecanismos dispuestos para atención, esas coberturas se den efectivamente en los términos establecidos en la norma, lo cual implica mejorar la capacidad de resolver en cada contacto con los usuarios la mayor cantidad de actividades y de procedimientos que deban aplicarse. Gestionar indudablemente el riesgo en salud. No se trata solamente de garantizar la actividad, sino a partir de la realización de las mismas, de estas acciones y estas intervenciones, identificar los riesgos y generar mecanismos para mitigarlos. Eliminar indudablemente barreras de acceso, geográficos, administrativos, bueno, todos los que hemos venido describiendo en el sistema, para garantizar que estas actividades lleguen efectivamente a las personas y, pues, no perder el equilibrio financiero en ese ejercicio.
Eso implica entonces un repensar de lo que hacemos, bien sea a nivel intramural, en nuestros centros, en nuestros puestos de salud, en nuestros hospitales de baja complejidad, y tener la disponibilidad de herramientas, bien sea a través del laboratorio clínico o, como lo mencionaba Ramón Abel, de equipamientos de POCT que permitan aprovechar cada uno de los contactos que tenemos con los pacientes, con los usuarios, para desarrollar las actividades en forma oportuna, en forma rápida y de una manera que no se pierdan esas oportunidades y esos contactos con las personas. Indudablemente, utilizar la información que se está generando en cuanto a seguimientos y alertamientos de los mismos para orientar y focalizar las actividades, realizar acciones previas para optimizar las horas médicas. Ya lo mencionaba Ramón Abel, no tiene sentido que tenemos unas actividades previamente preestablecidas y perdamos o tengamos que hacer que la persona acceda a una consulta con un profesional para que éste ordene unas actividades que sabemos que debemos realizarle, para que en una segunda consulta vuelva para hacer una revisión de los mismos. El equipamiento y la disponibilidad de estas tecnologías o el laboratorio clínico central en el intramural nos permite optimizar esos procesos, lo cual además nos tiene unos ahorros de costos bastante significativos y nos permite hacer un uso mucho más racional y mucho más efectivo de las horas médicas que tengamos disponibles. Y una inducción del agendamiento. Hoy el prestador básico no puede permanecer en el esquema anterior, en donde esperábamos que las personas accedieran a nuestros centros para pedir una cita, por ejemplo, para una citología vaginal o para una consulta de evaluación integral para un menor de 5 años, sino que debemos desarrollar mecanismos para, a partir de la información que se está disponiendo desde las EPS y desde el Ministerio, contactar e inducir esa demanda a nuestros usuarios, de tal manera que logremos garantizar que las actividades se cumplen en las frecuencias y que las actividades se desarrollan efectivamente. Eso debe extenderse a las actividades extramurales, que normalmente se realizaban como una jornada de salud que llega a las comunidades o a ciertas regiones de nuestro territorio para realizar atenciones que lo que hacen es responder a una demanda espontánea en ese momento. Si tenemos la información, podemos focalizar y estos grupos extramurales llegar a las comunidades o los diferentes sitios del territorio con la información de qué personas están allí, cuáles son las actividades pendientes de realizar y focalizar esas atenciones para que cualquier contacto extramural, que son costosos, que son difíciles y implica una serie de gastos adicionales logísticos, sea la más beneficiosa y se aproveche al máximo. Estos mínimos prestacionales se garantizan precisamente a través de herramientas de atención del sitio que nos permiten hacer el contacto con la población, tomar los paraclínicos que estén pendientes, obtener los resultados, registrarlos y realizar las valoraciones integrales de riesgo en un solo momento. El tamizaje in situ pues, nos evita perder oportunidades y nos aporta a ese tipo de coberturas y nos optimiza los costos logísticos, porque en una sola visita soy capaz de cubrir la mayor cantidad de atenciones pendientes. Y adicionalmente, algo que viene impulsándose, que es la recuperación de las acciones comunitarias a través de agentes ubicados en las diferentes comunidades, sobre todo en zonas de difícil acceso o con limitaciones para el mismo, nos permiten desarrollar las acciones que muchas veces a través de equipos extramurales no podemos cubrir. La dotación de estos agentes comunitarios, que pueden ser muy básicos o pueden ser auxiliares de salud, que en algunos casos están disponibles, pues debe implicar el equipamiento mínimo con ciertos elementos que permitan desarrollar esos tamizajes, por ejemplo, cardiovasculares y metabólicos, allá en su comunidad, registrarlos y mediante una comunicación fluida y permanente con el equipo de salud, desarrollar las actividades para identificar y minimizar los riesgos sin necesidad de esperar a que el equipo extramural, que normalmente no puede estar frecuentemente en esas comunidades, pueda
acceder y llegar para garantizar esa atención. El seguimiento de gestantes, el seguimiento de niños, el seguimiento de pacientes crónicos, pues se ve facilitado y se ve posibilitado con este tipo de acciones. En la comunidad, en lo extramural o en lo intramural que ya tengamos establecido. No hago mucho énfasis en ello porque ya Ramón lo mencionó. La optimización de los procesos de atención pues nos da ahorros considerables en horas profesionales que son costosas, tanto en los departamentos de la comunidad como en los grupos extramurales que hacen presencia a lo largo y ancho del territorio, y nos ayuda a optimizar los costos logísticos. Pero sobre todo, el orientarnos a garantizar esas coberturas nos permite identificar, arrancar en la base la gestión del riesgo de salud de nuestros usuarios y desarrollar acciones para mitigar los que hayamos identificado. El equipamiento, pues ya lo hemos mencionado, hay una gran cantidad, una oferta enorme en este momento de equipos portátiles, de pruebas rápidas que nos permiten desarrollar en el terreno ese tipo de cosas. Mencionar que además del tema cardiovascular metabólico también hay otras que ya, como las técnicas de ver y tratar, la técnica Viability para tamizaje de cáncer de cuello en zonas de difícil acceso, en zonas rurales dispersas, o aquellos experimentos que nos permiten hacer mucho más efectivo en territorio y en el sitio de atención el seguimiento de maternas y la evaluación de su riesgo. Algunos ejemplos de lo que se puede desarrollar. En el año 2019, mientras estuve vinculado en el ministerio, tuve la oportunidad de desplegar este tipo de acciones en un territorio bien complejo, como es el territorio del Distrito de Buenaventura, en donde a través de la reorganización funcional del Hospital de Baja Complejidad y la vinculación de una serie de un grupo de casi 55 gestores comunitarios, y la organización de todo el trabajo extramural, se logró cubrir efectivamente el territorio, ampliar la cobertura y garantizar en mayor o menor medida el desarrollo de esas actividades en territorios dispersos y de difícil acceso, bien sea geográficos o por condiciones de público, mejorando las coberturas y mejorando los resultados observados, por ejemplo, en mortalidad materna o en identificación de niños en riesgo o con desnutrición franca. Estos gestores comunitarios vinculados a los equipos de atención de profesionales de la ESE y articulados con las rutas extramurales que se establecieron, desarrollaron permanentemente con el apoyo de este tipo de equipamientos acciones de tamizaje, acciones de seguimiento de maternas, el control básico de crónicos y la identificación de signos de alarma para la actuación de los equipos profesionales. En el año 2019 también, a través de acciones extramurales, se logró llevar una serie de atenciones que cerca de 86 comunidades indígenas nunca habían recibido en la zona de Cumarío, en el Bichada, en una jornada que a través de los diferentes ríos navegables allí y por cerca de 90 días estuvo recorriendo estas comunidades y en donde se pudo realizar, por ejemplo, tamizaje de cáncer de cuello uterino con tratamiento in situ para 2 o 3 casos positivos identificados, pero mujeres que de otra forma hubieran llegado 1 o 2 años después con un cáncer franco y avanzado, y todo el tema de tamizaje cardiovascular metabólico con detección de pacientes de diabetes, de hipertensión y de insuficiencia renal crónica en estadios incipientes que no estaban diagnosticados y no habían sido identificados a pesar de que llevan años pues afiliados al sistema, contratados y supuestamente atendidos por el sistema de salud en este territorio de difícil acceso. 86 comunidades indígenas, más de una serie de veredas enormes, 28 puntos de atención y una gran cantidad de pruebas realizadas en estas comunidades que por primera vez en mucho tiempo lograron disfrutar y tener acceso a este tipo de atenciones. Y para este 2021 y lo que va el 2022 se plantea desarrollar algo similar en la ESE de Cartagena de Indias, una entidad que cubre un territorio bastante extenso en el distrito de Cartagena, con 28 centros de atención distribuidos en toda la zona urbana del distrito, 8 centros en las zonas rurales carreteables, que son bastante extensas, y 7 centros en la zona insular, tanto proximal, en este sector acá de Islas del Rosario, como distal,
en el archipiélago del Golfo Morrosquillo, en donde el distrito tiene presencia en varias de esas islas, a más de 4 o 5 horas navegando por el mar, y en donde se cubre una población de casi 430.000 personas, perdón, 535.000 personas, pero ubicadas en estos sitios, 22.000 de ellas en las zonas insulares, o sea, una gran dispersión y una gran dificultad de acceso, y cerca de 40.000 en las zonas rurales, lo que marca también una gran dispersión. El resto en las zonas urbanas. Abocando pues esas herramientas y esas experiencias adquiridas, pues se plantea toda la reorganización funcional de los servicios para, a partir de la información que se está disponiendo de seguimiento nominal, fortalecer el proceso de demanda inducida, focalizar la atención de grupos extramurales e intramurales, realizar programaciones integrales con inducción de demanda para acciones de promoción y mantenimiento de salud y garantizar una mayor eficiencia en la actividad, sobre todo en las zonas insulares y en las zonas rurales, carreterables, dado que la cobertura allí implica unos gastos logísticos y de desplazamiento bastante elevados. Se ha vinculado entonces en esas zonas una serie de agentes comunitarios que, pues aquí por ser distrito, digamos, tenemos la posibilidad de tener auxiliares de salud certificadas en cada una de esas comunidades, ampliando de esta forma la oferta y garantizando la presencia permanente, dotando a estos agentes comunitarios de equipos POCT para realizar tamizaje cardiovascular y metabólico, las pruebas de seguimiento de maternas y de pacientes crónicos, ¿cierto? La distribución de medicamentos y enlazando en una segunda fase, esperamos, con acciones de telemedicina. Estos centros, tanto hemos arrancado con las islas, los estamos dotando de elementos de POCT que son operados por nuestras auxiliares de enfermería, igualmente pues entrenadas, y que hoy están barriendo, por ejemplo, las 1.100 personas que habitan en Islas de Rosario, para caracterizar y hacer una identificación de riesgo cardiovascular. Hemos identificado cerca de un subdiagnóstico en este momento del 40-50% de los pacientes que estando afectados por una hipertensión o una diabetes nunca habían sido identificados como tal dentro de esa población pequeña que manejamos en estas islas, y esperamos extender eso rápidamente a las demás áreas insulares y rurales del territorio de Cartagena. En los puestos y centros de atención urbanos contamos con el servicio de laboratorio central, pero estamos dotando a nuestros centros también de equipamientos POCT que nos permite disminuir el tema de oportunidades perdidas, hacer una tamización previa a la visita del médico y garantizar un abordaje mucho más integral de estas personas por los temas de oportunidad que Ramón ya mencionaba en su charla. Hemos logrado incorporar a nuestro sistema de información el sistema de seguimiento del ministerio, y hoy en los diferentes puntos de atención la persona que hace la identificación y la admisión de los usuarios a nuestra consulta puede desplegar para cada una persona este tipo de pantallas de alertas, en donde muestra para una persona dada el estado de cubrimiento de esas actividades y, como en este caso que muestro de ejemplo, de no estar cubiertas, le permiten desde el asignador de citas inducir esa demanda de acuerdo a las agendas que tenemos abiertas, y a través del equipamiento de POCT desarrollar el tamizaje inicial, en este caso de riesgo cardiovascular y metabólico, para que la valoración sea dada con la presencia ya de los resultados de estos paraquímicos. Ello ha permitido pues avanzar un poco en el nivel de coberturas. Este es el corte de diciembre de 2020, que pues teníamos una situación de coberturas bastante lamentable, porque además el hospital venía de un periodo de cierre secundario al tema de la pandemia, y ya para junio, con algunas acciones que se empezaron a desarrollar en el mes de mayo, pues mostraba un panorama un poco diferente, y esperamos que al corte de septiembre y diciembre de este año podamos
empezar a mostrar un panorama de coberturas mucho más adecuado a lo que debe ser el funcionamiento de este hospital. Esto debe impactarnos, obviamente, en las situaciones de salud de nuestros usuarios. Hoy a cada uno de los centros le hemos asignado un cuadro de mando con estas coberturas y estamos achacando, digamos, los desenlaces no deseables de su población, lo cual crea un incentivo bastante fuerte para avanzar en la implementación de esta nueva forma de atender a las personas y de relacionarse con ellas, y esperamos que los recursos que hasta el año 2020 veníamos perdiendo por cuenta de las glosas por no coberturas, pues podamos evitarlos al cierre de este año. Eso equivalía a cerca del 4 o 5% de la cápita de este hospital, que es bastante elevada, con un monto cercano a los 5 o 6 mil millones de pesos al año, que es lo que esperamos que con este ejercicio podamos recuperar o evitar perder en el ejercicio financiero del cierre de 2021. Es decir, utilizando tecnologías que son realmente económicas, que nos permiten hacer mucho más efectivo y eficiente el modelo de prestación de servicios, orientándonos a garantizar esas coberturas. Esperamos mejorar las condiciones de salud de la población y garantizar unas condiciones de salud financiera para la entidad mucho más adecuadas. Muchas gracias, era lo que quería comentarles y quedo a su disposición entonces para inquietudes. Debes activar tu micrófono, Luis. Está silenciado, Enrique. No hay sonido, no, estamos sin sonido. Jorge, yo creo que podemos, mientras Luis Enrique resuelve el tema de su micrófono, yo quiero tomar esta pregunta. Primero, la del costo, la diferencia en costos entre point of care y laboratorio centralizado. Pues eso es una pregunta que siempre surge y la respuesta es muy fácil. Claramente el point of care, como no logra explotar, no se basa en las economías de escala propias del laboratorio centralizado, pues obviamente no puede tener unos costos comparables, ¿cierto? Porque se pierde la gran masa del volumen. Y eso hace pues que sus precios con mucha frecuencia sean más altos. Pero esa no es la respuesta. Realmente no debe ser comparar un precio del uno con el precio de la otra, porque eso es una pregunta incompleta. Uno debe pensar a la hora de hacer estos cálculos es cuál es el costo del ciclo completo de atención. Por ejemplo, cuál es el costo de no diagnosticar oportunamente un paciente diabético y dejar que después de que tuvo 3, 4, 5 contactos con los servicios de salud en los últimos 5 años, nadie le pudo hacer una hemoglobina glicada para agarrarlo de las mechas y meterlo en el programa de diabetes? Esos son los costos ocultos que realmente hay que meter en la ecuación. El costo de no diagnosticar oportunamente una sífilis congénita, una sífilis gestacional o un VIH en una gestante. Entonces, la comparación del precio del uno con el otro realmente no es la comparación correcta. Y lo otro es con relación a la 3280, de si el gobierno se está encaminando a las pruebas POCT. Lo que es claro es que las pruebas POCT o Point of Care, según la resolución, la 202, creo que la 202 y la que mencionan. Sí, 202.
Claramente pueden ser realizadas por personal de la salud, ¿cierto? Pero yo aquí sí me apoyo más en la experiencia de Jorge, que tiene más el conocimiento detallado del tema de habilitación. Gracias, Ramón. Yo un comentario nada más. Hay que revisar, y hablo desde prestador, yo ya no estoy en el ministerio, estoy aquí en Cartagena como prestador, pero hay que revisar, como dice Ramón Abel, los costos asociados al laboratorio. Porque hay costos, en el caso del hospital que Capita, hay costos que a veces no se evidencian y no se tienen en cuenta. ¿Cuánto nos cuesta el procesamiento, el transporte, sobre todo desde áreas lejanas o de difícil acceso, de las muestras que tomamos? ¿Cuántas de esas muestras en el transporte se pierden y son muestras fallidas? ¿Cuánto nos cuesta las 2 o 3 consultas requeridas de nuestros profesionales para ordenar y revisar exámenes que puedo tener evitando ese gasto? ¿Cuánto es el costo del procesamiento, el transporte, la derivación de personal a procesos de atención que en este caso, por ejemplo, en la zona insular están realizando rápidamente auxiliares de enfermería que viven allí, entrenadas obviamente para utilizar los aparatos y dotadas de ellos, pero cuando el equipo de atención llega a esas zonas apartadas, tienen ya disponibles esas actividades desarrolladas por un agente comunitario que está allí, que vive allí y que nos evita esa cantidad de elementos logísticos de transporte. Entonces, son los elementos de costo ya operativo que tienen que ser evaluados mucho más allá de cuánto cuesta el reactivo y cuánto cuesta procesarlo. Ahí en la operación, sobre todo en la baja complejidad, hay que tener en cuenta todos los elementos. Cuando uno los evalúa, muy seguramente los costos de utilizar estas tecnologías en el terreno son tal vez menores que llevar un laboratorio clínico y tomar una muestra y procesarla y traerla a procesamiento a nivel central desde sitios tan alejados como dificultades. En cuanto a la segunda, es claro, uno ve las normas, uno ve los directrices del gobierno, en que la gestión integral del riesgo en salud, el despliegue e implementación de rutas y la garantía de coberturas efectivas de las actividades que están planteadas en ellas son el lineamiento del gobierno. Está expresado claramente en las normas y está expresado claramente en los mecanismos de monitoreo y seguimiento que hoy el Viceministerio de Protección Social viene impulsando como parte de la gestión integral del riesgo y que quedó incluido en gran parte de ello en los mecanismos de habilitación y de permanencia de los aseguradores en los territorios. Entonces, POCT o las herramientas o las tecnologías son solamente una herramienta disponible para cumplir con ello. Lo importante aquí es garantizar que las personas reciben las atenciones, que esas atenciones son efectivas y que a partir de esas atenciones se desarrollan los elementos de gestión de riesgo requeridos para mejorar el estado de salud de la población. Creo que ese es el lineamiento que uno deduce de lo que viene implementando el gobierno nacional y que debe garantizar en la ejecución operativa del día a día. ¿Ahora me escuchan? Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Ahí me disculpan pues como el impasse que tuve ahí con el tema del micrófono. Sí, yo creo que importante esa parte que menciona el doctor Jorge sobre el tema de que las pruebas, las ve uno es como una herramienta que puede ser muy útil en términos de poder lograr la cobertura y poder lograr las metas que ha establecido el Ministerio de Salud a través de las diferentes rutas y que dada la facilidad de transportar los equipos y sobre todo de la oportunidad de la que hablaba el doctor Ramón Abel de hacer las pruebas en el punto de atención y resolverle la situación al usuario, creo que ahí es donde está la ganancia, donde está no solamente el costo en términos monetarios, sino también el costo de bolsillo de los pacientes para acudir a las diferentes citas y a los diferentes momentos en los que nos mencionaba el doctor Ramón Abel al principio, y el cumplimiento de las coberturas que, como lo mencionaba el doctor Jorge y nos mostraba ahí en sus cuadros, realmente las coberturas son muy bajas y que pueden estar relacionadas con esas dificultades de acceso
de la población a los diferentes puntos de atención. Y creo que la pandemia nos ha enseñado de que la tecnología es la herramienta que ha podido romper esa brecha y esas barreras que se han presentado en el modelo de atención de los usuarios. No sé si de pronto ustedes ven más preguntas, yo no tengo acceso a preguntas, pero si no hay más preguntas, doctores, doctor Ramón Abel, doctor Jorge, les agradezco mucho estas intervenciones, estas charlas que nos han dado, el compartir estos conocimientos con nosotros y que empecemos a hablar de estas tecnologías que nos pueden ser muy útiles para lograr los objetivos en salud que nos hemos planteado. Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación.